Bienvenidos a nuestra cuarta entrega. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral, conocida en el lenguaje popular como los derrames cerebrales. La enfermedad vascular cerebral es una patología grave. En algunos países es la segunda causa de morbimortalidad, o sea, la segunda causa de muerte o de enfermedad neurológica. ¿Qué significa la enfermedad vascular cerebral? Son los daños que pueden ocurrir en el cerebro o en la médula por una lesión en una arteria. Esta lesión puede ser que se tape la arteria o que se rompe. Cuando se tapa la arteria estamos hablando de una lesión isquémica y cuando se rompe, por supuesto, una lesión hemorrágica. Las lesiones isquémicas ocurren por dos razones. La una, un problema propio de la arteria en la cual se produce un coágulo dentro de la arteria cerebral, generalmente facilitado por un problema de arteriosclerosis. En ese caso hablamos de una trombosis. Como podemos ver, un coágulo que se forma dentro de la propia arteria del cerebro. O la otra causa puede ser un émbolo, es decir, un coágulo que se formó en alguna otra parte del cuerpo, puede ser en una arteria distal o en el corazón, y viaja por las arterias hasta que llega a una arteria en donde el tamaño del coágulo termina tapándola. Esto es lo que se llama una embolia. En los dos casos, la zona del cerebro que funcionaba con esa arteria se queda sin irrigación y se infarta, se muere. Consecuentemente, los síntomas que tendremos serán consecuencia de esa zona que perdió sus funciones. La otra enfermedad vascular más importante es la hemorragia cerebral. Esto puede ser por varias razones. La primera, debido a la ruptura de una arteria, en cuyo caso hablamos generalmente de un aneurisma cerebral, un aneurisma roto. Los aneurismas son una lesión grave. Una persona que tiene un aneurisma roto, de 10 personas que les ocurra esto, 5 personas van a fallecer en el mismo instante en que esto sucedió. De las 5 personas restantes, la mitad van a fallecer dentro de los siguientes 15 días por resangrado. Y solo la mitad que queda son los que pueden salir adelante mediante un proceso neuroquirúrgico. Obviamente los adelantos científicos actuales han logrado mejorar mucho esta estadística, pues hoy se puede hacer una operación temprana y no estar esperando 5, 10, 15 días para hacer el procedimiento. Esto ha disminuido la morbimortalidad por este tipo de lesiones. La segunda causa de esto puede ser una malformación arteriovenosa, es decir, una vena que se rompe. En este caso, las malformaciones arteriovenosas es una madeja de arterias y venas que no están bien conformadas. Para explicarme mejor, vamos a entender el sistema vascular de nuestro cuerpo como dos árboles conectados por su copa. En el árbol arterial partimos de un tronco que se divide en troncos secundarios y estos troncos secundarios en troncos terciarios, cada vez divisiones más pequeñas hasta llegar a la parte final, que son las hojas, que son tallos chiquititos, bien delgaditos que llegan a la hoja.
El sistema venoso se construiría al revés, de las hojas a los troncos terciarios, a los troncos secundarios, a los troncos primarios y termina finalmente en el tronco del árbol. Imaginemos estos dos árboles abocados por su copa, como podemos verlo aquí. De esa manera, la presión que tienen las arterias en su origen va bajando la presión hasta llegar al tallo de la hoja, en donde la presión es mucho menor y llega a valer, digamos, si la presión arterial está en 120, a este nivel estará midiendo de 3 a 5. Empieza entonces el tallo venoso, el cual empieza con una presión de 3 y mantiene esa presión durante todo su trayecto hasta el tronco grueso principal del árbol que estamos queriendo ejemplificar. Y este es el que llega al corazón. El problema con la malformación es que un tronco primario o secundario del árbol arterial se unió con el tronco primario o secundario del árbol venoso y el árbol venoso no puede soportar las presiones porque el árbol arterial tiene como 3 capas, mientras que el árbol venoso tiene 2. Entonces, la presión que puede soportar las arterias no la pueden soportar las venas. Estas se dilatan y finalmente pueden romperse. Eso es una malformación arteriovenosa. Hay otras causas que también predisponen a sangrados y a una enfermedad vascular hemorrágica. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Con la edad, muchas arterias van perdiendo su elasticidad y una subida de presión en una arteria que ha perdido su elasticidad la puede romper. Si queremos entender un poco mejor, imaginemos la manguera que usamos en el jardín. Cuando está nueva, podemos doblarla, que no pasa nada. Pero si ya la hemos usado varios meses y queremos doblarla, se va a romper. Nuestras arterias con los años pueden ir perdiendo sus características y una subida de presión podría romperlas y eso podría producir un sangrado. Algunas discrasias sanguíneas, es decir, hay algunas personas que los sistemas de coagulación no son los ideales y tienen tendencia a ser sangrados. Y la angiopatía amiloide, que es una condición de un daño también de los vasos arteriales que los hace más frágiles a romperse. Bien, una vez que se ha producido la lesión isquémica o hemorrágica, vamos a hablar qué es lo que pasa en el cerebro. Esto depende de la zona donde se ha producido el problema. Por ejemplo, si esto ocurre en arteria cerebral media, la arteria cerebral media, como podemos ver, esta arteria recorre una de las superficies más grandes del cerebro. Si nosotros tomamos la mano y la ponemos de esta manera en la cabeza, ese es el territorio de la arteria cerebral media. En esa área está, por ejemplo, el control motor y sensitivo del lado contrario del cuerpo. Entonces podría la persona perder la movilidad y la sensibilidad del lado contrario del cuerpo, lo que se llama normalmente una hemiplegia. Si esto ocurre en el lado izquierdo, generalmente está el centro del lenguaje, tanto hablado como escrito, como de lectura. Entonces podemos perder la capacidad del lenguaje y la persona podría no poder hablar,
o no entender lo que le decimos, o no poder elaborar oraciones. Si es la arteria cerebral anterior, si nosotros tomábamos las manos y lo pudiéramos meter en el cerebro de esta manera, ese sería el territorio de la arteria cerebral anterior. En esta zona está, por ejemplo, el control del movimiento de las piernas. Está algunas áreas vinculadas con la parte psicológica, con la afectividad. Esto nos podría dañar esas zonas, por ejemplo. En el caso de la arteria cerebral posterior, si nosotros tomamos las manos de esta manera, hacia la nuca, ese es el territorio de la arteria cerebral posterior. Esto lo que produciría es sobre todo problemas visuales, afectaría la visión. El otro sistema es el sistema vertebrobasilar. Son las arterias que irrigan la base del cráneo, que en medicina se conoce como tronco cerebral. Nuevamente, nuestro cerebro podría ser comparado con un árbol, ¿sí? Está el tronco, que es lo que le conecta al cerebro con la médula, y está la copa del árbol, que vendría a ser toda la corteza cerebral. El sistema vertebrobasilar controla, irriga toda la zona del tronco cerebral. En esta zona del tronco cerebral está el control del corazón y de los pulmones, de la respiración y de la frecuencia cardíaca. Una lesión en esta zona podría producir, por ejemplo, una muerte súbita, porque de un momento a otro deja de latir el corazón o dejamos de respirar. También asciende por ahí la formación reticular activante, que es la responsable del estado de vigilia. Entonces la persona que tiene una lesión en esta zona va a entrar en coma. Bien, mucho más se podría decir de las localizaciones cerebrales, pero lo importante es entender estas que son las más importantes. Si hablamos de una enfermedad vascular hemorrágica, esto depende de la zona donde se produjo el sangrado. Esta zona donde se produjo el sangrado va a ocasionar un coágulo que va a hacer un efecto de masa y va a golpear el cerebro que está en la zona vecina, ¿sí? Y esto va a producir lesiones propias de esa zona. Si analizamos el cerebro, por ejemplo, como decíamos, en el lado izquierdo está la zona del lenguaje hablado, la zona del lenguaje escrito, la zona del lenguaje visual, y un sangrado en la zona izquierda nos podría producir una pérdida de lenguaje. Si ocurre hacia atrás en la zona occipital, nos puede hacer perder la vista de un lado. Si ocurre en el lado derecho, por ejemplo, en el lado derecho, en la zona parietal, por ejemplo, está el centro del arte, el centro de la música, el centro de la pintura, y se podría perder esas capacidades si fuera en el lado derecho. Si es hacia el área frontal, el lóbulo frontal derecho, o sea, la parte anterior del cerebro, es como el niño que dice, quiero esto, quiero esto otro, quiero por aquí, quiero por más allá. Y el lóbulo frontal izquierdo es como el papá que dice, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Una lesión en el lado derecho hará que la persona se ponga apática. Y una lesión en el lado izquierdo hará que la persona, en cambio, esté desinhibida. Estos son los síntomas focales
por un sangrado. Además de esto, el hecho de tener un coágulo dentro de la cabeza aumenta la presión endocraniana, o sea, la presión dentro del cráneo. El cráneo está hecho para que esté ahí el cerebro con la sangre que tiene que circular por él y el líquido que lo protege. Pero si metemos un volumen adicional, este va a venir a robar el volumen y el espacio que tendrían estas otras estructuras. Obviamente esto produce un aumento de la presión dentro del cerebro porque están más elementos de los que deberían estar, y eso se conoce como hipertensión endocraniana. Y al aumentar esta presión, la sangre que tiene que entrar al cerebro se encuentra con una presión que no le deja entrar, y esto termina produciendo lesión en el cerebro. Por eso la hipertensión endocraniana debe ser resuelta de manera oportuna, o bien sacando el hematoma, o bien quitando una parte del hueso para permitir que el cerebro pueda expandirse. Si este es el cráneo, esta es una cavidad inextensible, y si metemos ahí adentro más volumen, al no poderse extender, las estructuras que están adentro se dañan. Entonces la compresión termina finalmente comprimiendo el tronco cerebral, comprimiendo los centros del corazón y de la respiración, y el paciente por esas razones puede fallecer. Enfermedad vascular hemorrágica es normalmente de presentación súbita, con un dolor de cabeza muy intenso. Tanto los problemas isquémicos como los problemas hemorrágicos pueden producir en un primer inicio una crisis convulsiva secundaria al sangrado o secundario a la obstrucción que se produjo en la arteria. Esto es los síntomas y signos que podemos tener por una enfermedad vascular cerebral. Un día sábado estuve hablando con mi esposo por teléfono y me sentí que no podía hablar, no podía hablar y bueno, mis hijos me vieron así, y enseguida llamaron al papá y yo me comencé a desesperar, me angustié porque no me salían las palabras, y es un poco bien complicado porque se desespera. El tratamiento de esto. Para tratar este problema, si se trata de una enfermedad vascular isquémica, donde se ha tapado una arteria, es necesario entrar dentro de las 6 primeras horas e idealmente dentro de las 3 primeras horas a diluir el coágulo o a sacar el coágulo. Esto debe hacerse en unidades de stroke, las cuales en el país ya se están formando. Pero al hospital donde llegaríamos con un problema de estos debe estar en capacidad de actuar inmediatamente para tratar de retirar el coágulo. Pasadas las 6 horas, ya solamente empezamos a tratar las secuelas, a tratar de mejorar las zonas del cerebro que aledañas a la zona en que se produjo el infarto, para que, si es posible, parte de las zonas del cerebro vecinas a la zona del infarto puedan en algo compensar o tomar parte de las funciones de la zona que se murió. Y claro, esto generalmente deja secuelas. Por eso es necesario actuar sobre esto a tiempo. Una vez encontrado el problema, también se pueden hacer otro tipo de procedimientos
Dentro de ellos están los bypass, es decir, poder hacer puentes de arterias para compensar la zona de una arteria que está dañada y de esa manera proveer circulación a la parte del cerebro que no tiene una óptima irrigación. En el caso de la enfermedad vascular cerebral hemorrágica, si esto ocurrió por un aneurisma, hay que entrar a actuar pronto. Antiguamente se esperaban 14 días hasta que pase el vasoespasmo para entonces entrar a clipar el aneurisma. Hoy por hoy no. Hay que entrar a clipar el aneurisma cuanto antes porque hay riesgo de que vuelva a sangrar. Esto se hace a través de una pequeña craniotomía, o sea, una pequeña ventana de hueso más o menos a este nivel, y por aquí se entra con microscopio, con Doppler transcraneal, con monitoreo neurofisiológico al lugar donde está el aneurisma. Se llega y se lo clipa, como podemos ver aquí, este aneurisma clipado. Otra alternativa es ingresar por una de las arterias grandes, generalmente de la ingle, y llegar a donde está el aneurisma y colocar ahí unos coils, traducido al español unos resortes que se enrollan ahí en el aneurisma y pueden cerrar el aneurisma roto. Actualmente la tendencia mundial, dado los resultados a largo plazo, promueven el clipaje por ser más seguro. En caso de una malformación arteriovenosa, es necesario ir también por el mismo método, por vía endovenosa, es decir, navegando con un catéter desde una arteria gruesa hasta las arterias pequeñas del cerebro y empezar a cerrar la malformación. Idealmente, luego de tapar lo que más se pueda la malformación, debería irse a una segunda fase con una craniotomía. Como habíamos explicado, una pequeña ventana en el cráneo, entrar y resecar la malformación que estuvo produciendo estos problemas. Este es el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral. Aparte de esto, sobre un aneurisma o una malformación, que habitualmente son problemas congénitos, muy poco podemos hacer. Pero frente al problema de la enfermedad vascular isquémica, sí hay muchas cosas que podemos hacer. La arterioesclerosis es uno de los problemas que predisponen a que esto suceda. Ahí está el control oportuno del colesterol, de todos los ácidos grasos, el manejar una dieta adecuada con grasas, evitar las grasas saturadas, hacer ejercicio, evitar el tabaco, que es un factor de riesgo, y controlar la hipertensión arterial, entre los factores más importantes. Una vez que se ha producido una lesión por la enfermedad vascular cerebral, aparte del tratamiento quirúrgico, viene el tratamiento clínico, en el cual habrá que hacer rehabilitación. Y nos podemos ayudar con algunos fármacos que pueden ayudar a regenerar en parte las zonas que fueron dañadas. Uno de ellos, por ejemplo, es la aciticolina. Y de esa manera tratar de recuperar la zona mediante los mecanismos de neuroplasticidad cerebral y circunscribir lo más posible la zona de lesión, estableciendo que las zonas vecinas puedan mantener su función
con el uso de estos fármacos. Además de esto, por supuesto, la rehabilitación, que juega un papel fundamental dentro del tratamiento de la enfermedad vascular cerebral. Enseguida me hicieron tomografías, ¿cómo se llama? Resonancia, y enseguida vieron a qué se debía esto que tenía y me pusieron la medicina que tenían que ponerme para poderme ayudar. Bueno, el doctor le había dicho a mi esposo que me traiga enseguida, por emergencia, a Axis. Entonces hicimos eso. Mientras yo viajé de Mindo acá, lo más pronto posible, el doctor me estuvo esperando aquí con su equipo y me dieron todo lo necesario para que yo pueda volver a la normalidad. Y eso les estoy contando aquí, que realmente yo les doy un testimonio mío para que se ayuden. El que necesita puede tomar mi nombre y diga, es verdad que a mí me pasó y ahora estoy hablando, porque fue todo oportuno, rápido. Esto es lo que les puedo contar en cuanto a la enfermedad vascular cerebral. Espero haber despejado todas las dudas de esto que el lenguaje popular lo conoce como los derrames cerebrales. Hola, soy el Dr. Germán Castillo. Soy radiólogo intervencionista en la Clínica Harvard. Es una institución que se ha dedicado por más de 27 años al diagnóstico y tratamiento de enfermedades de todo el cuerpo, incluidas las enfermedades vasculares del cerebro. Vamos a hablar inicialmente de aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales, como pueden ver, son dilataciones que suceden en las arterias del cerebro y ocurren por un defecto congénito o hereditario en la pared arterial. ¿Qué estamos haciendo con los aneurismas cerebrales? ¿Cómo los tratamos? Los diagnosticamos inicialmente mediante una angiografía cerebral, que es un cateterismo, mediante el cual se obtienen este tipo de imágenes con las cuales se diagnostica la enfermedad y además se procede a la planificación del tratamiento, igual por vía endovascular, es decir, insertando un catéter por una arteria periférica del cuerpo y llegando hasta la circulación cerebral para corregir el defecto mediante la reconstrucción de la arteria, o puede ser también mediante la exclusión de la lesión, como esta por ejemplo, al colocarle unos dispositivos metálicos que forman una canastilla y posteriormente una acumulación de metal que impide que el flujo sanguíneo ingrese al aneurisma para evitar una segunda hemorragia. Esto en caso de los aneurismas rotos. Lo ideal es tratar a los aneurismas antes de que se rompan y evitar así las complicaciones por una hemorragia. Las malformaciones arteriovenosas son otras enfermedades distintas a los aneurismas, pero también comprometen a la circulación de las arterias y de las venas del cerebro. Consisten en acumulaciones de arterias y venas malformadas que las personas la tienen desde el nacimiento. Durante la vida intrauterina, a partir de la tercera semana, empieza la formación de arterias y venas en el cuerpo, incluido en el cerebro. Así, se empiezan a formar tanto las arterias sanas y, en el caso de las personas portadoras de malformaciones arteriovenosas, este tipo de problemas que son nidos malformativos conformados por arterias y venas que tienen comunicaciones directas entre sí y con varias complicaciones que pueden presentarse a lo largo de la vida. Entre ellas puede haber dolor de cabeza, crisis convulsivas, infartos cerebrales por robo de sangre del territorio vascular normal, y las consecuencias más graves son debidas a la hemorragia. Hemorragia debida también a ruptura de los nidos malformativos o de las comunicaciones entre arterias y venas. Lo que hacemos con este tipo de enfermedades es también tratarlas mediante cateterismo. Nuevamente, el catéter ingresa a las arterias del cuerpo, se introduce un microcatéter hasta la malformación y se la emboliza, es decir, se la excluye de la circulación mediante la administración de agentes embolizantes líquidos que tienen la finalidad de ocupar al nido y obstruir la comunicación arteriovenosa al final del tratamiento.
En conclusión, la enfermedad vascular cerebral es la lesión en el cerebro o la médula producida por lesiones de las arterias, y esto puede ser isquémico o hemorrágico. Tenemos dentro de esto factores prevenibles y no prevenibles. Los factores prevenibles son el control a través de la dieta de el colesterol y las grasas saturadas, el control de la hipertensión arterial con una consulta médica oportuna, el mantener un estilo de vida saludable, mantener el deporte, evitar el tabaco, es decir, todos los factores que podrían propiciar, por ejemplo, una arteriosclerosis. Hay factores no prevenibles, que son congénitos o hereditarios. Por ejemplo, un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa. No podemos prevenirla. En todo caso, cuando se produce uno u otro problema, la primera instancia es quirúrgica. Si es que es el coágulo que está dentro de la arteria, hay que ir a retirarlo o diluirlo. Si es que es la hemorragia, hay que ir a clipar el aneurisma, hay que ir a resecar la malformación o descomprimir el área y sacar el hematoma, si es que es un hematoma intraparenquimatoso dentro del cerebro. Luego de esta fase viene la fase de recuperación. En la fase de recuperación hacemos el uso de fármacos, unos para prevenir, como el uso de los anticoagulantes, para prevenir nuevos eventos isquémicos. Y en el caso de las lesiones ya establecidas, hay fármacos que nos ayudan a regenerar esos tejidos. Todo esto, en cualquiera de los dos casos, debe ser acompañado de rehabilitación física. Por ejemplo, para rehabilitar una hemiparesia, para rehabilitar el lenguaje. Y esto es lo que nos permitirá abordar y sobrellevar una patología tan grave como es la enfermedad vascular cerebral. Concluimos con esto la presente entrega y aprovecho para invitarles a nuestro siguiente capítulo. El siguiente capítulo versa sobre las hidrocefalias. Nuestro cerebro vive dentro del cráneo de la misma manera que un cubo de hielo dentro de un vaso de agua. Nuestro cerebro produce líquido en el interior, ese líquido circula por dentro del cerebro, luego lo baña por fuera, baña la médula y luego regresa para ser absorbido al sistema venoso. Esto tiene que mantenerse en una forma adecuada de la producción y la reabsorción de este líquido. Cualquier obstrucción a esta circulación, que debe ser continua, produce que el agua se represe dentro del cráneo, aumentando la presión endocraniana. Y este líquido va a terminar aplastando estructuras del cerebro que pueden producir lesiones neurológicas importantes o incluso la muerte. Sobre eso versará nuestro siguiente capítulo, al que les invitamos a acompañarnos. Muchas gracias.